Hola, mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos todos. Dios los bendiga. ¿Cómo están en este día? Hola, Gordonía. Y vamos ante el Señor, vamos a tener nuestro estudio ahora. Vamos a terminar la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso. Estamos al final en el capítulo 6. Vamos a estudiar acerca de la armadura de Dios, cómo debemos de pelear la batalla, cómo debemos de armarnos para pelear la batalla que tenemos enfrente todos los cristianos. Pero primero vamos ante el trono del Señor en oración. Padre bendito, Dios todopoderoso, lo adoramos, lo exaltamos, lo glorificamos, lo bendecimos, Señor. Le damos gracias por amarnos tanto. Le damos gracias, Señor, por su bendita palabra, donde nos enseña cómo podemos y debemos de vivir todas las promesas que tenemos en usted y el futuro maravilloso, glorioso que tenemos en la presencia, Señor, de nuestro amado Salvador. Y es en su bendito nombre, en el nombre de Jesús, de Yeshua, Josué, Jesús, que venimos ante usted a darle toda la honra y toda la gloria. Y todos decimos, amén. Amén. Como les decía, llegamos al final de este libro maravilloso, de esta carta que hemos estado estudiando, donde Pablo estaba encarcelado en Roma. Estuvo encarcelado 2 veces. Esta era la primera vez y es de donde escribió las cartas de Efesios, Filipenses, Colosenses. Como les decía, Pablo escribió esta carta estando encarcelado en Roma y Pablo usó una ilustración muy interesante. Nos va a describir todos los atuendos, el equipo de un soldado romano, cómo se preparaba para la batalla, para ir a la guerra. Pero Pablo lo va a utilizar a los cristianos. Le va a dar un sentido, un significado diferente, espiritual, de cómo nosotros también estamos en una guerra, en una batalla, contra huestes, contra principados, contra potestades del aire, que no vemos, pero existen. Y tenemos que estar preparados porque la guerra está aquí, la batalla está aquí, y tenemos que prepararnos porque si no, vamos a ser destruidos por el enemigo. O vamos a ser, si somos cristianos, no nos puede destruir, pero sí nos va a asolar y a causar muchos problemas, muchos estragos, y debemos de estar atentos y sabios de saber quién es nuestro enemigo y cómo actúa, cómo nos ataca y nosotros cómo nos defendemos. Porque dice la Biblia que en Cristo somos más que vencedores, pero también podemos hacer los cristianos arrasados y atacados por el enemigo y tenemos que estar preparados. Pero la carta de Pablo a los Efesios comienza en una manera tan hermosa. En el capítulo 1 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjense nada más qué maravilloso este versículo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Todo de acuerdo a su voluntad, no es por obras, no es porque somos buenos, no es porque somos guapos o hermosas, no tiene nada que ver con nosotros. La salvación es un regalo de Dios y venimos a Él a través de la fe y somos salvos por gracia, pero aún la fe es un regalo que Dios nos da, preparándonos para recibir el Evangelio y luego por su gracia ser salvos a través de la fe. Y dice enseguida, para que hemos sido salvos para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el capítulo 2 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ven, todo es por la gracia de Dios a través de la fe. Así es como venimos a Él
Y nos enseña Pablo en los primeros 3 capítulos, nos da doctrina, nos enseña teología, quiénes somos, cómo vinimos a la salvación y que todo fue a través del sacrificio de Cristo en la cruz, que vamos a celebrar en unos par de días. Viene nuestro servicio de resurrección, cómo nuestro Señor Jesucristo vino voluntariamente a dar su vida por nosotros. Él es el único hombre en toda la historia de la humanidad que eligió nacer, y después de nacer fue voluntariamente a la cruz a morir por nosotros y pagar por nuestros pecados. Pablo dice en el capítulo 13, por esta causa, Pablo, dice, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles. Dios lo llamó para ser el prisionero del Señor, pero ¿saben qué? Aunque Pablo estaba encadenado y prisionero, la palabra de Dios no estaba ni está prisionera. Es libre y nos cambia, nos transforma, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. Nos dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así de poderosa, sabia, perfecta, maravillosa es la palabra de Dios. Y seguimos viendo en esta carta los planes de Dios. Nos dice en el capítulo 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nos llama Pablo a imitar a Dios. Imitamos a Jesús, que es Dios, y aprendemos de Él a través de las Escrituras, estudiando, escudriñando la palabra de Dios. Aprendemos quién es Jesús, cómo es, cómo era y cómo es, porque Él es eterno. Pero en su humanidad vino a enseñarnos cómo vivir, cómo obedecer al Padre, cómo hacer su voluntad. Y después vamos ahora sí al capítulo 6. Vamos a ver lo que nos dice Pablo, cómo debemos de prepararnos. Como les digo, vino el Señor Jesús a enseñarnos, pero no nos dijo todo, porque solamente tuvo un ministerio de 3 años y medio. Pero a través de sus discípulos y a través de Pablo nos da mucho más de su palabra, de su enseñanza, de lo que debemos de hacer en nuestras vidas. Bueno, vamos a comenzar en el versículo 10. Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Y luego los saludos finales
Versículo 21 dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Regresamos al versículo 10, donde nos dice Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Saben quiénes son en Cristo? Si están en Cristo, si nunca han recibido a Cristo como su Salvador, están expuestos a todos los ataques del enemigo y no hay realmente quien los defienda. Pero los que están en Cristo tienen a Dios a su lado. Está Cristo de su lado. Eso es nuestra defensa, es nuestro baluarte, es nuestro castillo fuerte. Él es nuestra fortaleza. Él es el que levanta nuestra cabeza, el que nos da fuerzas para seguir adelante y nos fortalecemos en Él. Nos fortalecemos sabiendo lo que ha hecho por nosotros. Quién es el Dios y creador de los cielos y de la tierra y que ahora está de nuestra parte, que por la muerte de Cristo en la cruz nosotros hemos venido a hacer la paz con Dios. Antes éramos enemigos, ahora somos hijos por el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces nos fortalecemos en Él y en el poder de su fuerza. Dice, vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo nos va a atacar, estemos listos o no. Así es que más vale que estemos preparados, estemos listos, vistiéndonos con toda la armadura de Dios, y enseguida nos va a dar los elementos, cada pieza de la armadura que nos debemos de poner, lo que debemos de usar, cómo la debemos de usar, porque la palabra de Dios ya vimos en Hebreos 4:2 que es una espada de doble filo, cortante, que corta y divide hasta las intenciones del corazón, divide el alma y el espíritu. Tiene poder para transformar nuestras vidas, porque la palabra de Dios es eterna, inalterable, indestructible, inerrante, y está establecida en los cielos. El Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Así es de que podemos confiar toda nuestra fe, toda nuestra esperanza en las palabras del Señor, las promesas que nos hizo. Así es de que debemos estar preparados contra las acechanzas del diablo. Versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo tiene su jerarquía, tiene su orden, tiene su ejército, por decirlo así, y tiene sus rangos. Y hay diferentes demonios que están encargados de regiones, de ciudades, de pueblos, de potestades, y están ellos trabajando para destruir, para confundir, para engañar, para desanimar, sobre todo a los cristianos. Y entonces tenemos que estar preparados porque los ataques van a venir. Y como les digo, si estamos desarmados, ¿cómo nos vamos a defender? Así es de que debemos estar preparados porque el enemigo va a venir. ¿Recuerdan? Daniel cuando estaba orando, cuando se los llevaron de esclavos a Babilonia, estaba orando y vino el arcángel Gabriel y le dijo oh muy amado Daniel, desde el momento en que pusiste tu corazón para orar, fui enviado a ayudarte, pero el príncipe de Persia me opuso por 21 días, pero el arcángel Miguel vino a ayudarme. Y ellos son los más poderosos arcángeles en el cielo. Quiere decir que hay poder en las tinieblas, en el enemigo. Y tenemos que estar
muy atentos, muy protegidos por la armadura de Dios, porque el enemigo es muy astuto, muy capaz, nos conoce, nos estudia para poder ver las áreas débiles de nosotros, por donde nos puede atacar, y por eso debemos estar armados con la armadura de Dios, como nos dice el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? El siglo malo, este mundo. Todos los días son malos en este sentido, que el enemigo siempre está al acecho, siempre está atacando, tratando de desanimarnos, de causar confusión. Los que están en el mundo ya los tiene, de ellos no se preocupa. Por los que se preocupa es por desanimar y hacer trastabillar y caer a los cristianos. Que se enfríen o traten de agradar a Dios en la carne, tratar de hacer las cosas de acuerdo al mundo. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y el versículo 14 dice, estad pues firmes. Debemos de mantenernos firmes en nuestro caminar, en nuestro servir, en nuestro adorar al Señor, en nuestra oración, en nuestro estudio de la palabra de Dios, en congregarnos en la iglesia. Debemos estar firmes porque ¿qué sucede? Cuando una oveja se va de la manada, lejos del pastor, el diablo, el enemigo, el lobo rugiente, el león rugiente anda buscando a quien devorar. Y el que se aleja de los caminos del Señor, de la oración, de la palabra de Dios, está completamente expuesto a los ataques del enemigo. Por eso debemos estar unidos como un cuerpo, como una iglesia, sirviendo al Señor, orando y estudiando nuestra Biblia. Y así estar firmes y no dejarnos trastabillar por el enemigo. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y tengo unas notas aquí. Lo que es lo que debemos de usar. Volvemos a ver. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Los soldados romanos, y recordemos esto, cuando Pablo escribió esta carta, Pablo estaba encadenado, se cree, a un soldado romano día y noche. Y él podía ver lo que traía el soldado para pelear. Sus zapatos, sus botas, el calzado que usaban los romanos cuando iban a la guerra. Tenía como clavos en sus botas para así no poder resbalarse cuando estaban en la batalla. Usaban túnicas regularmente y cuando iban a correr o a trabajar o a pelear, se ceñían las túnicas con el cinto que traían puesto y también en ese traían la espada con la que peleaban y otras cosas que cargarían ahí para protegerse que necesitaban para la batalla, quizá una botella de agua, no sé qué usaban, pero usaban este cinturón para tener ceñido todo, sus lomos, como nos dice, con la verdad. Y es lo que debemos de hacer. Nos ceñimos para podernos cuidar de las mentiras del diablo y de la gente también. Déjenme decirles, habla siempre con la verdad, es lo que nos dice, que hablemos con la verdad. Y si hablas con la verdad, nunca tienes que recordar lo que dijiste, porque si se te olvida, lo que dijiste era correcto y debemos de hacerlo, siempre hablar con la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y nos dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, así es que debemos de servir para protegernos de los ataques del enemigo. Tenemos que usar de nuevo, ceñir nuestros lomos. Para ceñirlos es el cinturón. Y luego dice con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Vestidos con la coraza de justicia. Esta iba enganchada al cinturón para proteger el cuerpo y los órganos vitales. Nos vestimos con la justicia de Dios que tenemos a través de Jesús.
y nos protege contra las tentaciones y el pecado, porque las tentaciones y las mañas del enemigo van a venir y tenemos que protegernos nosotros de los ataques. Aquí estamos viendo físicamente lo que Pablo describe, pero recordemos, no peleamos contra carne ni sangre, estamos peleando contra huestes celestiales y nuestra batalla es espiritual. Entonces, ¿cómo nos protegemos? ¿Cómo nos defendemos? Poniéndonos la vestidura de Dios, la vestidura de justicia que tenemos a través de Jesús. Y como les digo, nos protege de todas las artimañas y los ataques del enemigo, porque el enemigo nos lanza flechas. Los romanos, lo que usaban en ese tiempo, usaban flechas y le ponían hilo, hebras de hilo junto a la flecha, y luego la sumergían en brea o en cera, la encendían y lanzaban las flechas, los dardos, para atacar al enemigo. Entonces ellos usaban, vamos a ver, la coraza o el escudo para protegerse de los ataques. Y el diablo hace lo mismo contra nosotros. Nos manda las flechas, los dardos ardientes de tentaciones, de desánimo, de tristeza, de flojera, de odio, de rencor, de avaricia, de lascivia, todo eso que nos puede hacer caer en el pecado y nos aleja del Señor. Por eso tenemos que protegernos bien de los ataques del enemigo. Dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. De nuevo, estas son las botas, el calzado que debemos usar, y hay que estar bien protegidos para avanzar en la batalla, porque de nuevo estamos en una batalla y debemos estar preparados para ella. El enemigo pone trampas para desanimarnos, como las tentaciones, los complejos, gente negativa que nos desanima, gente que se burla de nosotros cuando vamos a compartir el Evangelio. Para eso tenemos el calzado del Evangelio, el apresto, dice el Evangelio de la paz. Y cuando vamos a compartir el Evangelio nos da nervio, nos da miedo, y es que el enemigo nos está queriendo desanimar. Pero recordemos una cosa, Dios está con nosotros. Y nosotros cuando compartimos con alguien el Evangelio y les damos la invitación de recibir a Cristo como su Salvador, y algunas veces dicen, no, ahorita no, más adelante, o no me interesa, y nos desanimamos. Pero recordemos una cosa, la palabra de Dios no regresa vacía. Nosotros sembramos la semilla, alguien más viene después y la riega, y un día va a dar fruto. Así es de que vayamos adelante sin desanimarnos, porque les digo, va a haber oposición, va a haber ansiedad, va a haber de todo, pero no debemos de dejarnos que eso nos desanime. Así es de que en Cristo nuestros pies están firmes, damos pasos firmes y ganamos almas para el Señor, porque Él siempre va con nosotros, Él nunca nos abandona. Versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ven, Él está siempre al acecho, siempre tratando de desanimarnos. Y con este escudo, con este podemos apagar las flechas del maligno. Las flechas, como les decía, es lo que usa el diablo para incitar duda de nuestra salvación. Nos quiere desanimar de la gracia que Dios nos ha dado. Él nos quiere desanimar y poner duda que Dios nos ama. Nos desanima en creer la bondad de Dios. Y al ejercitar nuestra fe, afirmamos lo que sabemos de Dios y avanzamos en nuestro caminar con Jesús. Así es de que cómo debemos de usar el escudo para usar el escudo nos ayuda a aumentar nuestra fe, orando, leyendo nuestra Biblia, pasando tiempo con Dios, llenando nuestra mente con la verdad de quién es Él y quién eres tú en Él. Así es de que
nos armamos bien y estamos dispuestos a luchar, sabiendo que Dios siempre, siempre va a nuestro lado. Va al frente, va al lado, va atrás de nosotros, va encima, va dentro de nosotros. Él siempre está con nosotros. Y Él no va a permitir que nada nos suceda, que Él no lo apruebe. O sea, el diablo y sus secuaces no nos pueden hacer nada sin que Dios lo permita, porque Dios es soberano sobre toda la creación, sobre todas las huestes celestiales, el diablo y sus achichincles. Así es que no hay que tenerle miedo. Versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Siempre orando, siempre estar listos. El versículo 17 es, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la única arma de ataque y de defensa. Todo lo demás es para protección. El escudo, el yelmo, el casco para proteger la cabeza, el calzado para nuestros pies. Pero la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y recuerdan, con la palabra de Dios Jesús derrotó al diablo en Mateo 4, cuando vino después del Señor Jesús a ayunar por 40 días y 40 noches, y tuvo hambre. Y vino el diablo y lo tentó en todas las maneras que pudo. Y el Señor Jesús lo derrotó con la palabra de Dios. Y es lo que nosotros debemos de hacer. Luchar con la palabra de Dios. Porque en la Biblia tenemos todas las grandiosas promesas de Dios. Y debemos de conocerlas para saber cómo usarlas en el momento necesario. Como les digo, es la única arma de ataque. Las demás eran defensivas. La palabra de Dios nos ayuda a defendernos y atacamos también con ella al enemigo. Atacamos las dudas, las tentaciones, las mentiras, porque Jesús así venció a su enemigo, que es ahora nuestro enemigo. Y ahora sí, el 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Siempre la oración es una de las armas más poderosas. Después de la palabra de Dios, quizá la oración sea número 2, poderosa, porque nuestras oraciones llegan hasta el trono de Dios, a los oídos de Dios, al corazón de Dios. Y Él nos escucha y nos atiende. Si es que hay que orar en todo tiempo, ¿ven? Dice, no solamente cuando las cosas están difíciles o fáciles, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, siempre oramos que sea la voluntad de Dios. Y oramos todo lo que pedimos, que sea de acuerdo a su voluntad, pero el Espíritu que intercede por nosotros, dice que Él gime con sonidos indecibles. Dice, velando en todo ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, debemos de orar unos por otros, porque todos necesitamos oración, todos necesitamos la ayuda de Dios en nuestras vidas. Y luego dice, oren unos por los otros. Y luego oren por mí, versículo 19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Se nos hará difícil que Pablo esté pidiendo oración por sí mismo para tener el valor de hablar el Evangelio con denuedo, con valor, sin atemorizarse. Pero ¿saben qué? Recordemos una cosa. Pablo era igual que nosotros, de carne y hueso. Tenía sus debilidades, habrá tenido sus dudas en momentos difíciles y por eso pide oración. Y esto nos enseña también la humildad de su corazón, que no se sentía superior a nadie. Dice, inclusive aquí mismo en esta carta, leemos que dice que él era el menor de los santos, el más pequeño de los santos. Nos enseña un corazón humilde. Y eso es lo que Dios ama. Un corazón humilde, dice la Biblia en el Salmo 51, el corazón contrito y humillado, el corazón humilde, contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios.
Así es que pide valor de nuevo para predicar el Evangelio. Y luego dice, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Está encadenado por predicar el Evangelio y todavía está pidiendo que oren por él para tener valor, para seguirles predicando a todos los que vienen a él y a los que tiene a su lado encadenados. Y sabemos que tuvo gran éxito porque nos dice la Biblia que en todo el palacio todos sabían de Pablo y ya habían oído el Evangelio. Así es que hizo muy buen trabajo, pero porque la iglesia estaba constantemente orando por él. Así es que debemos orar unos por los otros. Porque todos somos embajadores. Todo cristiano es un misionero. Y el mundo es el campo misionero, a donde todos debemos de hacer nuestra parte de llevar y compartir el Evangelio con la gente que Dios pone en nuestro camino. Así es de que hay que conocer la palabra de Dios para poderla dar a los demás. Y luego viene al final, el versículo 21 dice, para que también bien ustedes sepan mis asuntos y lo que hago, todo se los hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Este estuvo a punto de morir, pero fiel a Pablo, fiel para llevar las cartas que Pablo escribió a las iglesias, dice el cual envía a ustedes para esto mismo, para que sepan tocante a nosotros, que consuele vuestros corazones. Uno de los que estuvieron con Pablo por mucho tiempo fue el apóstol Lucas. Lucas, bueno, él no era de los apóstoles, él era el único que no era judío que escribió el libro de Lucas y el libro de los Hechos. Pero él fue compañero de Pablo por mucho tiempo. Por eso dice, para que sepan tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. La segunda vez que Pablo fue arrestado, estaba solo, ya no había gente con él acompañándolo. Y dice al final, pase a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La paz a los hermanos y amor con fe de Dios Padre del Señor Jesucristo. Qué linda oración, orar por los demás, orar por sus hermanos. Dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable, que no es incambiable, inalterable, que no cambie. No importa lo que enfrenten en la vida, los cristianos van a seguir con el Señor. Porque después de todo, el Señor nunca los va a abandonar. Nunca nos va a abandonar. Y tenemos que tener ese amor y esa fe inalterable, indestructible, incambiable. Que seamos fieles en todo momento, no importa lo que enfrentemos. No importa qué enfermedades enfrentemos, luchas, desilusiones, desgracias a veces, pérdidas en nuestra familia. Debemos de seguir adelante. Porque ese es el llamado que tenemos todos, de servir al Señor como Pablo. Hasta el final de su vida sirvió al Señor. Por eso dice en 2 de Timoteo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, y ahora me espera la corona de justicia que el buen Dios me dará al Señor, el buen Señor. ¿Por qué? Porque había terminado su carrera fielmente. Y así todos tenemos que hacer lo mismo, serle fieles al Señor hasta el final. Porque el Señor no va a perder ninguno de sus hijos, ninguna de sus ovejas. El Señor Jesús dijo, todo lo que el Padre me dé vendrá a mí, y el que el Padre me dé, de ellos no perderé ninguno. Así es que estamos seguros en las manos del Señor, de que somos sus hijos, y Él nos va a proteger hasta el final. Así es de que tomen ánimo y denle gracias a Dios, de que los llamó a su familia. Nos ha llamado a ser hijos de Dios. Imagínense nada más esto. No simplemente amigos de Dios, que lo somos, pero hijos de Dios, amigos de Jesús. Así es de que démosle toda la honra y toda la gloria y pidámosle que nos ayude
que nos dé el valor, la interesa de servirle con todo el corazón. Y nosotros, en nuestra responsabilidad, pongamos todo de nosotros para servirlo con todo nuestro corazón. Amén. Vamos orando. Padre bendito, Dios omnipotente, le damos toda la honra y toda la gloria. Le agradecemos infinitamente por esta hermosa carta, donde nos enseña que usted nos ama tanto, que dio su vida por nosotros y que por su gracia somos salvos a través de la fe. Y que esto no es de nosotros, porque no hacemos nada, no podemos hacer nada para ganar la salvación. Usted la ganó en la cruz por nosotros, Señor Jesús, venciendo al diablo, venciendo la tumba, venciendo el pecado. Y ahora somos más que vencedores en Cristo que nos ha amado. Bendito sea su santo nombre, Señor. En el nombre del Señor Jesús, le damos toda la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Dios los bendiga y nos vemos el domingo en la iglesia. Si gustan acompañarnos, y si no, los que estén lejos, vean el mensaje en YouTube y Facebook. Dios los bendiga. Adiós.